Bueno, ahí están todos los chicos. Bien, ahí les comparto nuevamente. Bien, tomamos esto. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ir despacio. Hacemos este ejercicio y ya terminamos la clase. Miren qué oferta que le hago, qué ofertón que les hago. De un motor trifásico se conoce. ¿Cómo? Qué ofertón, profe, la verdad. ¿Le gusta? Así que mientras más rápido hacemos esto, más rápido se van a seguir haciendo lo que estaban haciendo. De un motor trifásico se conocen los siguientes datos: 220, 380. Pregunto, ¿es un motor mayor a 5,5 o menor a 5,5 HP? Menor. Menor. Bien, recuerden que los que son menores son 220, 380. Los que son mayores a 5,5, 380, 660. 220, ¿es en triángulo o en estrella? ¿En estrella les parece 220 y en triángulo 380? No, no era al revés. Bien, chicos, por favor. Triángulo 280. Dos, sí. Pero no usaba los dos, profe, no pasaba de uno a otro. Donde arrancaba en estrella y después pasaba a triángulo. Bien. Vos vas a hacer ese tipo de conexión cuando tenés motores mayores a 5,5 HP. ¿Está bien? Entonces ahí vos tenés las tensiones para triángulo es 380 y para estrella 660. ¿Está bien? Ese motor, si lo conectás de manera directa, lo tenés que conectar en triángulo. Pero para hacer un arranque estrella-triángulo, primero lo arrancás en estrella. ¿Está? Estos motores más chiquitos se pueden conectar directamente en estrella a una red de 380, porque en triángulo se conecta en una red de 3x220. Para eso necesito otra cosa que me dé 3x220. Por ejemplo, un variador de frecuencia me puede llegar a dar 3x220. Entonces ahí sí lo conecto en triángulo. Pero si no, este motor directo a la red va conectado en estrella. ¿Está bien? Ustedes como futuros técnicos no tienen que confundir, no deben confundirse eso. Es muy importante saber el tipo de conexión, a cuánto es en estrella, cuánto es en triángulo, cuándo son mayores, cuándo son menores a 5,5 HP. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Como técnicos, saber eso. Bueno, seguimos entonces. Ya sabemos que es 220 triángulo y 380 en estrella. Factor de potencia es 0,85, eso quiere decir el coseno phi, 0,85. El rendimiento es de 90% y su potencia útil es de 50 CV. ¿Está bien? Determinar. A. La intensidad de corriente que pasa por la línea de alimentación cuando el motor se conecta en triángulo. O sea, vamos a suponer que tengo la posibilidad de conectarlo en triángulo. B. La intensidad de corriente que pasa en la línea de alimentación cuando el motor se conecta en estrella. La intensidad de corriente que pasa por las bobinas del estator en ambos casos. Y D. Las pérdidas del motor cuando se conecta en triángulo. A laburar, lápiz y papel, calculadora, y yo les digo, lo que es intensidad de corriente que pasa por la línea de alimentación, eso es corriente de línea. Y me dice la intensidad de corriente que pasa por las bobinas, esas son las corrientes de fase. Como en algún momento habíamos dibujado, por ejemplo, si yo tengo la conexión en estrella, ahí, si yo tengo una estrella y voy conectado desde la red, las tensiones o las corrientes que bajan acá son las corrientes de línea y las corrientes que pasan por las bobinas son las corrientes de fase. Recordemos esto, en estrella, las características de una estrella
es que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Eso lo hablamos la semana pasada. Y las tensiones de línea que nosotros tenemos, RST, las tensiones de línea, y después acá tenemos tensiones de fase también. Las tensiones de línea es igual a raíz de veces mayor o mayor raíz de 3 a la tensión de fase. O sea, la fórmula sería UL igual a raíz de 3 por UF. Y la corriente de línea es igual a la corriente de fase. La corriente que baja por la línea va a ser la misma que está en el estator. ¿Está bien? Y en triángulo es a la inversa. La corriente de línea es raíz de 3 mayor que la corriente de fase, y la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Recuerden eso también. Y si no lo recuerdan, anótenlo. Y si ya lo anotaron, mejor. Y si no, anótenlo ahora. Para triángulo es inverso a la estrella. Esto es para estrella. Y para triángulo, la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase. Esto es por un lado. Y después la tensión de línea, UL, es igual a la tensión de fase, UF. Esto es triángulo, esta es característica de triángulo y esto es característica de estrella. Bueno, 10 minutitos, traten de resolver ustedes, traten de pensar ustedes cómo se puede hacer esto, y después lo hacemos acá en el pizarrón. Profe, ¿me explica la fórmula de estrella? Sí. Este pizarrón que yo tengo, o que ustedes tienen delante de la pantalla, ¿se ve bien? Sí, sí. Sí, profe, se ve. Cualquier cosa lo leo más. Bueno, nosotros tenemos una línea trifásica que la red es de 3 por 380. R, S, T, bueno, obviamente tenemos la del neutro, y después tenemos la de tierra. Bien, cuando tenemos un motor conectado en estrella, las bobinas se colocan así, de esta manera. Y una va en fase, la otra va a la otra fase. Y esta va a la otra fase. Bien. Acá tenemos lo que se llama tensiones de línea o tensiones compuestas, y también tenemos en la bajada las corrientes de línea o corrientes compuestas. ¿Tenés ahí el un poco? Sí, yo también. Entonces, las corrientes que tenemos acá son IL, corrientes de línea. Son las corrientes que bajan de la línea. Lo mismo que las tensiones, son tensiones de fase. Y cuando pasa la corriente a través del estator, a través de los bobinados, cuando pasan las corrientes a través de los bobinados, se llaman corrientes de fase. Por eso le preguntan en el enunciado qué corriente tenemos a través del estator, las que pasan por el estator. Cuando le hablan corriente a través del estator, estamos hablando corrientes de fase. Las características de una estrella es que la corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase. Es como en un circuito serie. Tenemos una sola corriente en todo el circuito. ¿Está bien? Entonces podemos decir que IL, la I de línea, es igual a IF, a la corriente que pasa por el estator. O sea que si baja 2 amperes, por las bobinas estatóricas también van a pasar 2 amperes. Lo que es la tensión de línea, la que tenemos acá, la tensión compuesta, y la tensión que pasa a través de cada una de las bobinas, la tensión de línea es raíz de 3 veces mayor que la tensión que pasa a través de cada bobinado.
Se llama tensión de fase o tensión simple. De las dos maneras está bien. La tensión de línea o tensión compuesta es igual a raíz de 3 por la tensión de fase. Dos características fundamentales de un circuito estrella. Si hablamos de un triángulo, lo mismo, tenemos las corrientes de línea y tenemos las corrientes de fase. ¿Y cuáles son las corrientes de fase? Las que pasan a través del estator. IF, IF, IF. Y también tenemos UF, tensiones de fase. UF, UF. La característica de un triángulo, esto es en estrella, ¿eh? La característica de un triángulo es que la corriente de línea va a ser raíz de 3 veces mayor a la corriente de fase. O sea que ahora esta corriente no es la misma que la corriente que está pasando a través del bobinado estatórico. Raíz de 3 por corriente de fase. Y la tensión de línea, la tensión que pasa a través de la línea, va a ser igual a la tensión que pasa por cada una de las bobinas. O sea que la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Y la potencia aplicada para cualquiera de las dos, la potencia aplicada, que en este caso, como dice potencia en watt o en kilowatt, es la potencia activa. Potencia total, o potencia, sí, potencia absorbida o potencia total, la potencia de la línea, es igual a raíz de 3 por la tensión de línea, por la corriente de línea, por el coseno phi. El coseno phi es el factor de potencia. ¿Sí? Esta es la fórmula para poder calcular la potencia que nosotros tenemos. La potencia total, la potencia de la red, la potencia de línea, la que absorbe. ¿Verdad? La potencia que nosotros nos dio es la potencia útil, los 50 CV. Y esta, la que yo tengo que averiguar acá, es la potencia absorbida, la general. Por eso utilizo las tensiones de línea, para poder averiguar eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve el pizarrón, chicos? Voy directamente a los gráficos. Sí, profe, se ve. Sí, Un poco borroso, pero se ve. Sí, se ve más o menos. Sí, se ve más o menos. Profe. ¿Me repite la fórmula de potencia? La de potencia es raíz de 3 por tensión de línea, Bueno, 3. por corriente de línea. 3. ¿Sí? Vuelvo de vuelta. La potencia absorbida es raíz de 3 por tensión de línea, por corriente de línea, por coseno phi. Bueno, tenemos un solo gráfico, Ahí está, gracias. y acá están los cuadros. Tenemos la tabla de los jóvenes, ¿no? Bien, les doy 10 minutitos para poder resolver este ejercicio y después lo hacemos todos acá en el pizarrón. ¿Parece? El taller es nuestro propio, nosotros hacemos las cosas, digamos. ¿Qué hace, boludo? Profe.
¿Cuáles eran las preguntas? No me acuerdo las preguntas, boludo. Creo que te la vi, ¿no? Está en el Classroom. Perdón, chicos, ahí se los pongo. Yo los saqué. Se puede visualizar en el gráfico de las remeras. ¿Sí? Y las remeras será la cantidad. La remera contiene un costo. ¿Les mejoró un poco la visión? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Ujú.
Bueno, chicos, quiero saber cómo venimos. Por ahí estamos perdiendo tiempo y no lo pueden resolver. ¿Venimos bien? ¿Lo están haciendo? Sí. La verdad, profe, yo me lo tengo re complicado. Bueno, mejor así que me lo comentes, que me lo digas. Yo también, profe, estoy re perdido. Ok. Está muy bien, que sean sinceros y me digan, porque si no estamos perdiendo tiempo al pedo, porque nadie está resolviendo. ¿Alguno que lo está haciendo? No, profe, yo también estoy re perdido. Está bien, profe, no entiendo nada. Bueno, mejor así que nadie entienda, así pueden entender todos juntos. Listo, entonces. Volvamos al primero. ¿Cómo? Tenemos que volver al primero. Tampoco tanto. Vamos a borrar esto. Sí. Yo voy a prender una luz, la pieza, y ustedes me dicen si mejora o empeora la situación. No se ve mucho, Es profe, más porque o menos lo está mismo. partiendo la pantalla. No se llega a ver. No, porque yo estoy en celu y no veo, tipo, me queda el coso ahí abajo. Ah, ahí está. Fíjate si vos cliqueás ahí, hay una que dice ver pantalla del que habla, ver la cámara. Ahí está, ahí lo vi, ahí lo cambié. ¿Mejoró entonces con esa luz? Yo lo veo igual, profe, la verdad. Yo también. Es lo mismo. Bueno. Sí, porque aparece el puntito acá. Sí, no, sí lo veo, pero no, tampoco molesta. Bien. Bueno. Presta atención porque el trabajo práctico se trata de esto. Imagínate que no hay corregir, recordar ese bueno. Nada. Mi primer corrección fue la silla. Bien. Ayúdenme a ustedes para poder completar este ejercicio. Pásenme, si tienen calculadora, ustedes hacen los cálculos y yo les voy diciendo qué tienen que hacer. Pásenme primeramente los datos. Para cualquier ejercicio siempre tengo que tener en cuenta los datos. 220, 380 volt, profe. Bien, 220, 380. Entonces quiere decir que yo voy a conectar el triángulo en 220 y en estrella 380. Bien, otro dato. La potencia es 0,85. Potencia útil. No, El factor de potencia. Factor de potencia. Factor de potencia 0,85. Que esto es el coseno phi. ¿Está bien? Ya es el coseno phi. ¿Qué otro dato? El rendimiento del 90%. Rendimiento un 90%. Yo le quito el 100% y le quito el porcentual. Esto me queda en 0,9, que es el número que yo voy a usar. ¿Otro dato? Y potencia útil de 50 CV. Bien, recuerden que por cada CV son 736 watts aproximadamente. Bueno, convertimos esto. Lo convertimos en watts. ¿Cuánto me da? Multiplicamos 50 por 136. Digo, yo no tengo calculadora, lo hacen ustedes a las cuentas. 36.800, dice. Entonces esto es 33.800 watts. 36. 826. No, 36.800. ¿Se pueden jugar para aquel lado después de clases? ¿Se pueden jugar para aquel lado a su mesa? Gracias. Bien. ¿Qué otro dato tiene? Ningún otro. Bueno, ¿qué me pide averiguar? La corriente de línea, corriente IL en estrella, o está conectado en estrella, en triángulo, ¿no?
Sí, la intensidad de corriente que pasa por la línea de alimentación cuando está en estrella y triángulo. Y después me pide los que están en fase, los que pasan por el estator. Sí. Corriente de fase en triángulo y corriente de fase en estrella. Bien. Uno de los datos que yo que tengo para poder sacar la corriente, ¿cuál es? La tensión La potencia. y la potencia. Exactamente. Los datos que yo tengo para poder sacar la corriente es la tensión y estrella. Pero la tensión y, que hemos dicho, la potencia. Entonces, dependiendo, si yo quiero calcular, por ejemplo, la corriente de línea en triángulo, voy a utilizar 220 volts. Y si quiero calcular la corriente en estrella, utilizo los 380. Esa es la diferencia entre uno y otro. El voltaje me va a marcar la diferencia de corriente. Entonces, la fórmula general para la potencia absorbida, es igual a raíz de 3, porque estamos en una trifásico, raíz de 3 por tensión de línea, por corriente de línea, por el coseno fijo, que ese es el factor de potencia. Bien, tengo la potencia absorbida, ¿la tengo? Profe, no se ve muy bien ahí. No, se ve, es que arriba está. se ve, como arriba el pizarrón se ve más borroso que abajo. Y ahí No, profe, es la luz que hay ahí arriba. Hay una luz ahí arriba. Tipo, esa luz no deja ver la parte de arriba del pizarrón. hay una luz que está impactando esta parte, quizás sea esta. Increíble. Era esa era. ¿Ahí mejoró? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, la potencia absorbida yo no la tengo. Yo lo único que tengo es potencia útil. ¿Está bien? Ese es el dato. Pero yo puedo obtener potencia absorbida. Entonces, antes de poder calcular acá la corriente, que es lo que yo necesito, vamos a hacer el despeje igual. Si nosotros despejamos todo esto, nos va a quedar corriente de línea igual a ¿qué? A potencia absorbida dividido todo lo que tengo de este lado. Raíz de 3 por tensión de línea por coseno phi. ¿Está bien? Esa sería la fórmula general. Y si yo utilizo, por ejemplo, corriente de línea en triángulo, utilizo la tensión de línea de triángulo. ¿Está bien? Me falta averiguar la potencia absorbida. La potencia absorbida, como busco acá los datos que tengo rendimiento. Y sabemos que el rendimiento es igual a potencia útil sobre potencia absorbida. ¿Está bien? Despejo potencia absorbida. Y ahí nos va a quedar potencia útil sobre el rendimiento. O sea que esto sería 36.800 watt sobre el rendimiento, que era el 90%, pero como ya le quitamos el porcentual, nos quedan 0,9. ¿Cuánto nos queda la potencia absorbida? 36.800 dividido 0,9. Eh, 40.888,88. 40.800. 88 casi periódico, porque acá me salta como con 20 y pico de 8 y un 9. Está bien, entonces dejamos en 40.800. Bueno, ¿está bien? Ahora sí ya puedo calcular la corriente de línea en el triángulo. Entonces, corriente de línea en el triángulo es igual a 40.888 dividido raíz de 3 por 220 volts por 0,9.
Yo voy a trasladar esto, lo voy a poner acá, ¿sí? Esto mismo lo voy a poner acá. Corriente de línea en triángulo es igual a 40.888 watt sobre raíz de 3 por la tensión de línea del triángulo, que sería 220 volts, por 0,9. ¿Cuánto me da? Recuerden que en la calculadora científica pongo paréntesis acá. ¿Dónde está esta cosa? ¿Salió o no salió? A mí me salió un valor, profe, pero no sé si hice bien el cálculo porque no sé usar muy bien esta... Estoy usando la calculadora de la computadora, que es científica, pero no sé utilizarla muy bien. Me dio 68,83. ¿Vos tenés tu calculadora científica? A mí me dio 119,22. A mí me dio lo mismo, 119,22. Bueno, acá traje 40.888 sobre paréntesis raíz de 3 por 220 por 0,9 paréntesis 119,22. Sí, eso dio. 119,22 amperes. Y como estamos trabajando en triángulo, es la tensión de línea de triángulo, 119,22 amperes. Tenemos que averiguar la corriente de línea ahora en estrella. Pero con este dato, nosotros podemos averiguar la corriente de fase del triángulo. ¿Cómo es la característica de un triángulo? La corriente de línea es igual a raíz de 3 por la corriente de fase. Ya tengo la corriente de línea, tengo que calcular la corriente de fase, de espejo. Matemáticamente me quedaría corriente de fase igual a la corriente de línea sobre raíz de 3. ¿Está bien? Entonces esto me quedaría 119,22 amperes sobre raíz de 3. 119,22. 68,83. 68,83 amperes. O sea que la corriente de fase es más chica que la corriente de línea si yo lo conecto en triángulo. O sea, esto es 68,83 amperes. Ahora tenemos que analizar de la misma manera, pero con la corriente de línea en estrella. O sea, ¿qué dato voy a cambiar de acá? ¿Qué dato va a variar? El 220. Exactamente, como ahora es en estrella, en vez de usar 220 volts, voy a utilizar 380. Hagan la cuenta, 40.888 sobre raíz de 3 por 380 por 0,9.
la potencia es la misma, el factor de potencia es el 5. Ahora la hago yo cálculo. 40.888 sobre paréntesis, raíz de 3 por 380 por 0.9, cerramos paréntesis. Puede ser 69,02. Exactamente, 69 amperes aproximadamente. No tengo un espacio acá, pero podemos borrar esta parte. En vez de poner corriente de línea en triángulo, pongo en estrella. Ahí está. Y este quedaría corriente de línea en estrella, 380 volts. ¿Cuánto me dio? 69,02. 69,02 amperes. ¿Está bien? Entonces acá, completo, la corriente de línea en estrella, 69,02 amperes. Bueno, ¿cómo es la corriente de fase de la estrella? Corriente de fase de la estrella es igual a la corriente de línea. Es una condición. Entonces, la corriente de fase, ¿cuánto es? 69,02 amperes. ¿Listo? Terminé. ¿Ya está? Como dice la Iglesia Universal, pare de sufrir. Listo, ya está, no hay que hacer más nada. Ya terminamos el ejercicio. Lo mismo que se encontraron acá, van a tener el trabajo práctico que yo les subí ahora. Analícenlo, mírenlo, traten de hacerlo y si no pueden hacer, no se preocupen, nos conectamos el jueves que viene, pero traten de traer dudas. Nos conectamos el jueves que viene para poder hacer aunque sea un ejercicio o seguimos haciendo otro ejercicio parecido y les explico bien lo que es el trabajo práctico. Pero mientras tanto, vayan mirándolo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, No, sí. bueno, profe. ¿Se entendió esto entonces, más o menos? sí, 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 más o menos. un poquito sí. Un par de dudas, pero. Bueno, la semana que viene seguimos trabajando sobre eso, ¿sí? Buen fin de semana. Gracias, Igualmente. profe. Hola, profe. Chao, Por chicos. también. Igualmente, profe. Cuídense la salud. Nos Profe, vemos el jueves gracias. que viene. Chao.